Los sobrevivientes, parte 2. Bendiciones, amados. Qué gusto nuevamente poder compartir la palabra del Señor en este día. Hoy es día sábado. Hoy a estar hablando de este tema nos ayuda a entender más el mundo espiritual y por supuesto ir creciendo en esta temática que hemos estado hablando. Ayer estuvimos comenzando una enseñanza sobre los sobrevivientes, en que hablamos varios aspectos que nos ayudaban un poco a entender el mundo espiritual. Y bueno, el tiempo pasó rápido. El tiempo, la hora siempre nos juega en contra. Rosana, un abrazo de coro y benedicciones, Dios te bendiga a ti. Y cuán importante es nosotros también saber que el mundo espiritual se va a regir por derechos legales. Cuán importante es aprender la palabra del Señor. Ayer estuvimos tocando varias temáticas: cómo actúa el enemigo, cómo contamina, cómo puede influenciar a las personas a través de heridas, de batallas que quizás tú has ganado, de heridas, acontecimientos cuales tú has luchado y quizás has ganado, y gloria a Dios por eso. Y entonces es importante en que toda lucha, toda batalla que quizás podamos tener, tenemos que tener cuidado, porque hay que mirar. El que esté firme, mire, observe, que no caiga. No es solamente estar firme, porque estar firme no significa no hacer nada. Estar firme significa estar aún más atento, porque el enemigo va a buscar un derecho legal, una puerta de entrada para poder hacerte un daño. El plato o el enfoque del enemigo del pecado siempre es lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Pero los ataques, las contaminaciones, los modus operandi son diferentes. Eso quiere decir que siempre el enemigo va a buscar otra vía. Si tú pudiste vencer una tentación, una prueba, o avanzar, o resististe una tribulación, entonces el enemigo va a buscar otra área. No el mismo pecado siempre va a ser igual, pero la tentación va a ser diferente, no va a ser la misma. O sea, el modo operandi, la tentación va a colocarte el mismo pecado, siempre es el mismo pecado, no hay otro. Tú puedes llevar 40, 50 años con un pecado y va a ser siempre el mismo. Pero las artimañas, como entran, las astucias, los modos operantes son diferentes. Por eso es que él es estratega. Lo hemos enseñado en clases también cuando hablamos de espíritu. Y como el enemigo es estratega, trata de poder buscar otras áreas de contaminación. Hoy, al hablar de este tema, los sobrevivientes, de la parte 2, porque ayer nos faltó tiempo, el tema estaba muy, muy fuerte, muy bueno, muy, muy profundo, y que nos faltó tiempo, y bueno, siempre nos limita la hora. Pero ayer pudimos comenzar a entender cómo funciona el mundo espiritual de los sobrevivientes. ¿Por qué los sobrevivientes? Porque cada vez que tú vences al enemigo eres un sobreviviente. Cada vez que tú ganas una batalla eres un sobreviviente de esa batalla. Cada vez que tú ganas una tentación eres un sobreviviente de esa tentación. Entonces, sí, de por sí, cuando uno sobrevive a algo, lo que tiene que hacerse y tener cuidado es del cuidado en que el enemigo va a querer atacar nuevamente, buscando otra vía, buscando otra área de contaminación. Ahora, sí es necesario estar cada día en la palabra, educarnos en la escritura, estar en búsqueda, en oración. La palabra nos mantiene, pedir perdón al Señor, si hay derechos legales, romperlos, si hay espíritus ancestrales, quitarlos, renunciar. Y bueno, perdón, ahí hay que pedir perdón. Déjeme arreglar, pasar a llevar la cámara. Hay que pedir perdón, hay que hacer renuncia, y también la liberación. Cuán importante entonces que nosotros podamos saber en que el mundo espiritual, como se rige por estos derechos legales, el enemigo va a buscar una vía de entrada, una contaminación, va a buscar un área para hacerte caer, para debilitar tu espíritu, para que siempre tú no puedas avanzar. Ahora, dentro de esta temática, de este tema de los sobrevivientes
a la batalla espiritual, necesitamos entender lo básico. Lo básico es que el enemigo siempre va a atacar con los sentidos. Vista, olfato, tacto, oído, vista, todo. Siempre el enemigo va a atacar por sentido. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener el cuidado es de que al atacarnos poder saber cómo el enemigo quiere entrar. Sandra, que Dios te bendiga. Mario Rueda, un abrazo también, bendiciones. Y puedan compartir también esta enseñanza de hoy, va a bendecirle. Los sobrevivientes de la batalla. Este tema de los sobrevivientes nos ayuda a entender más todavía cómo actúa el enemigo. Ahora, uno de los principios que nosotros tenemos que tener es que siempre en cada batalla, cada vez que tú vayas a una guerra, una batalla, va a ser una lucha, una confrontación. Quizás no es física. ¿Por qué? Porque Efesios 6:12 dice no es con sangre ni carne. No es física, sino son oponentes espirituales y un mundo de las regiones celestes. Espíritu, ahí entra el estratagema, ahí entra el modo operandi, ahí entran los generales, ahí entran las jerarquías de un mundo espiritual. Ahora, es necesario, después de que cada batalla que tú hayas ganado, hayas vencido una tentación, hayas salido fortalecido de una tribulación o hayas pasado la prueba, se requiere estar fortaleciéndose. Porque quizás esa lucha que tú tuviste en esa tentación, el enemigo te tentó y como te tentó una lucha, una batalla. En las luchas, en las batallas siempre tenemos, lo primero que tenemos que hacer es fortalecerlo inmediatamente, amado. Inmediatamente se tiene que fortalecer, porque áreas débiles sin fortaleza y te colocan la armadura con áreas débiles vas a ser inoperante. Van a haber derechos legales. El enemigo va a tomar esas heridas para que no pueda avanzar, porque él es estratega y sabe cómo poder contaminar a una persona. Por eso es que es importante que nosotros necesitamos estar firmes contra todas las acechanzas de Satanás, el diablo. El tema es los sobrevivientes. Cuando hablamos de este tema, entonces me basé a la base de Efesios capítulo 6, verso 10. Ahí está como el comienzo de todo lo que hablamos también ayer, en que por lo demás, hermanos míos, dice, o por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire qué interesante ahí. Ahí ya nos da un antecedente. Ya nos da antecedente que nosotros tenemos que fortalecernos. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor, no en tus fuerzas que ganaste la batalla, no en tus fuerzas que venciste al enemigo, no en tus fuerzas que venciste la tentación, no en tus fuerzas que venciste la tribulación, no en tus fuerzas que pudiste pasar la prueba. Es en las fuerzas del Señor. Es en la fuerza del Señor. Eso significa que ganaste una batalla, inmediatamente viene la recuperación. La recuperación es importantísima. La recuperación es lo más importante después de cada batalla. ¿Por qué muchas veces somos atacados nuevamente por mismas circunstancias? Porque y el enemigo nos pilló débil, porque no nos recuperamos de la batalla. No nos recuperamos de una batalla quizás ganada, quizás de una batalla que a lo mejor pudiste vencer, una batalla que quizás pudiste ganar, pero se requiere un nivel de recuperación. El nivel de recuperación de la batalla significa que yo ahora tengo que reponerme de todo el daño que quiso hacer el enemigo, emocional, espiritual, físico. Entonces, Efesios capítulo 6, verso 10 nos habla: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero es fortalecerse. No te coloques la armadura sin fortalecerte. Ese es el error de la iglesia. Se coloca la armadura, pero se olvida el principio. ¿Cuál es el principio? Partamos la armadura de Dios. Parte con el verso 10. La armadura de Dios no parte colocándose la armadura. La armadura de Dios no parte como inmediatamente colocándose la armadura y el yelmo y el casco y el cinto de la verdad. No. La armadura de Efesios capítulo 10, 6 verso 10, no parte colocándose la armadura. Parte
fortaleciéndose. Parte fortaleciéndose. Por eso es que el tema de los sobrevivientes, este segundo tema. Si no nos fortalecemos, no podemos ganar batalla. Cuando dice Efesios capítulo 6, verso 10, que no tenemos lucha con sangre ni carne, y habla de la armadura de Dios, no te puedes colocar la armadura sin antes los dos principios. Hay dos principios primero antes de colocarse la armadura. El problema es que la gente no aplica estos dos principios y se coloca la armadura con heridas, con batallas, y quizás ganaste batallas, pero hay heridas. ¿Cuáles son los dos principios? Efesios capítulo 6, verso 10, ahí comienza. En la armadura de Dios hay dos principios antes de colocarse la armadura. Uno, Efesios capítulo 6, verso 10, el texto que ya les mencioné. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero es fortalecerse. Se lo voy a escribir aquí en el chat, con letra grande para que entiendan. Lo primero entonces que tenemos que hacer es fortalecernos. Aunque ganaste batalla, tienes que fortalecerte. Aunque venciste la tentación, tienes que fortalecerte. Aunque venciste el caos, saliste victorioso, tienes que fortalecerte, porque lo primero es fortalecerse. Vamos ahora a lo que dice el verso 2, la siguiente etapa. Lo segundo es estar revestidos. Lo segundo es estar revestidos. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos enfocamos en estar revestidos, podemos cometer el tiempo, podemos perder el tiempo en hacer cosas que no van al tiempo de Dios. Lo primero entonces es fortalecerse en el Señor. Lo tenemos claro, nos fortalecemos. Señor, me fortalezco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Son más que vencedor, y más son los que están con nosotros que los que están, más son los que están con nosotros que los que están con nosotros, que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí está. Entonces, lo primero es fortalecerse. Número 2, vamos ahora al verso 11. Ya leímos el verso 10 y todavía no nos colocamos la armadura. Lo primero es fortalecerse, el verso 10. Lo segundo, verso 11 de Efesios 6. Revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias. Insidia o ardide, según la versión. Insidia o ardide, otra versión dice contra todas las maquinaciones del diablo. Valera 1960, que ha sido reina siempre no Valera. Entonces, cuando habla de las maquinaciones, que es la palabra insidia o ardide, está diciendo, insidia o ardide del griego significa esquema, plan y trampa. Nos fortalecemos en el Señor y el poder de su fuerza. 2, nos revestimos de toda la armadura de Dios contra todos los ataques. Eso significa que hay que cuidarse. Y mire qué interesante, me gusta esta versión porque dice revestidos. Cuando dice esa palabra, revestido, no está diciendo colócate una armadura dentro de otra armadura. No está diciendo eso. Cuando dice ser revestido, está diciendo quítate tu armadura y colócate la mía. Eso es lo que quiere decir el Señor. Lo digo de nuevo. Cuando dice la palabra ser revestido, está diciendo no dos armaduras. Nadie puede estar con dos armaduras. Está diciendo quítate la primera armadura. ¿Cuál es la primera armadura? La tuya. La de tus heridas, la de tus traumas, la de tus miedos, la de tu dependencia en ti mismo. Quítate tu armadura de lo que tú tienes, de tu negatividad. Quítate tu armadura de lo que te hicieron de un pasado, de trauma, de secuelas, de pecados, áreas de un pasado. Quítate esa armadura. Eso es lo que quiere decir el Señor. Quítate la tuya y colócate la mía.
Quítate tu armadura y colócate la armadura del Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra revestidos. No dice una armadura dentro de otra armadura. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros, recuerde que lo primero entonces, los sobrevivientes de la batalla, es Efesios 6:10. Ahí comienza el Efesios 6:10. Lo primero, fortalecerse. Ahora vamos a lo segundo, verso 11. Y aquí todavía no nos hemos colocado la armadura. Lo segundo es revestido con la armadura de Dios. Aquí recién estamos comenzando en algo. Cuando dice ser revestido, no es una armadura dentro de otra armadura, sino quítate la armadura tuya. Quítate tu armadura de tus heridas, quítate la armadura de tus traumas, de tu herida emocional, para que así luego puedas colocarte la armadura de Dios. Ese es el plan divino del Señor. Necesitamos quitarnos nuestra armadura. ¿Por qué nuestra armadura? Porque nuestra armadura viene con heridas. La armadura tuya está con heridas, con traumas, con problemas emocionales, con heridas, con frustraciones, con temores, con amarguras, con miedos, con falta de amor, falta de cariño. Te engañaron, te desilusionaron, hubo violación, los padres que no te dieron amor, un padre que te golpeó, un padre ebrio, una mujer que no te dio, una madre que no te dio cariño. Esa es la armadura que tú tenías anteriormente. Por eso el Señor dice, revestido de toda la armadura, está diciendo, quítate tu armadura y colócate la mía. Porque si tú vas con la tuya, tú vas a andar siempre a la defensiva. Siempre a la defensiva. Y es más, cuando tú hables algo o hagas algo en el reino, vas a hablar siempre de tu armadura primera, la tuya. Puedes predicar de tu herida, puedes profetizar de tu herida, puedes cantar de tu herida. Cuán importante entonces entregarnos en las manos del Señor para que Dios tome el control de todo. Y por supuesto siempre pedirle al Señor que nos conforte y nos ayude para poder pelear esta batalla legítimamente. Luego el Señor dice, colócate mi armadura ahora. ¿Cuándo te debes de colocar la armadura? Cuando te fortalezca. ¿Cuándo te colocas la armadura? Cuando te fortalezca. 10, verso 10. Verso 11, te quitas tu armadura y te colocas del Señor. Eso es lo que quiere decir revestido, no una armadura dentro de otra armadura. Eso no existe. No aplica eso. No está diciendo eso para ser doblemente bendecido. No está diciendo eso. No aplica eso. En ningún oficio humano se colocan doble armadura. Es una armadura. Lo que el Señor quiere decirnos es quítate tu armadura. Tu armadura de heridas, tu armadura de caos, tu armadura de que te han dañado, tu armadura de áreas emocionales, esa hay que quitar. Y contra todas las maquinaciones del diablo, contra todas las ardides, revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las insidias. Otra versión dice las maquinaciones. Maquinaciones es ardide o insidia, del griego, que significa esquema, plan o trampa. Cuán importante entonces es estar buscando el rostro del Señor y perseverar en su voluntad. Ahora, para perseverar en su voluntad es necesario estar fortalecido y seguir adelante. ¿Cómo vamos a seguir adelante? Cuando declaremos la palabra. Cuando declaremos la palabra, entonces vamos a poder avanzar. El libro de Mateo 24, verso 13 nos dice, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que perseverare hasta el fin, mire qué interesante eso. Necesitamos perseverar. Necesitamos perseverar para ver el reino de Dios. Ahora, hay otra versión que dice, el que se mantenga firme hasta el fin. Otra versión, el que fuera constante hasta el fin. Versión Dios habla hoy, el que permanezca firme hasta el fin. Versión BNP, el que aguante hasta el fin. Versión NBE, el que resista hasta el fin. Versión TNM, el que haya aguantado. El que haya aguantado, ese será salvo. Cuán importante entonces nosotros saber que nosotros necesitamos perseverar.
Necesitamos que venga un espíritu de resistencia, ahí están todas las versiones, para poder resistir en el día malo, porque va a venir un día malo. Quizás hoy puede ser el día malo y tenemos que estar firmes contra la acechanza del diablo. Por eso es que es importante, existe dentro de una batalla, dentro de una guerra, la recuperación. La recuperación es poder, es poder entender que en el plano espiritual necesitamos recuperarnos de batallas pasadas. Patricio, Dios te bendiga. María Lucía Sánchez, un abrazo de coro y Dios te bendiga a ti. Cuán importante es recuperarnos de una batalla. ¿Por qué? Porque de toda batalla van a quedar secuelas. De toda batalla pueden quedar heridas. De toda batalla siempre va a quedar un caos. En toda batalla va a ser así. Por eso el Señor dice, aguanta, resiste, persevera, mantente firme, sé constante, permanece firme. El problema es que nosotros somos tan indisciplinados, esa es la palabra. La iglesia es muy indisciplinada, amada. Uno que no estudia, no le gusta estudiar, le gusta aprender. No leen bien la escritura, no la entienden, no se preocupan en indagar. Somos indisciplinados, no ayunamos, no oramos, no leemos palabras, no buscamos a Dios, somos indisciplinados. Por eso que el enemigo toma ventaja. Y la escritura dice para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones, ardid de insidia, esquema, plan y trampa. Ahora, es importante entonces aferrarnos al Señor. Recuerde que el tema es los sobrevivientes. Ya ayer estuvimos comenzando ya esta temática, hoy seguimos la parte 2 para seguir avanzando. Cuán importante es nosotros fortalecernos en el Señor y la recuperación de la batalla. Vuelvo a lo que hablaba anteriormente. Tú puedes haber ganado una batalla, puede haber vencido una tentación, puede haber vencido una tribulación, puede haber pasado una prueba, pero detrás de cada cosa siempre van a haber heridas. Esto es lo mismo que pasa en una batalla, hermano, en una guerra. En una guerra normal, usted ha visto quizá una película de guerra, o debe tener conocimiento que cuando usted ve una película de guerra, de acción, siempre hay heridos, ¿cierto? Hay muertos, hay caos. Cuando las personas van a la guerra, quedan emocionalmente dañados. ¿Por qué? Porque ven tanta sangre, tanta muerte, gente mutilada de sus brazos, sus piernas, gente que muere, gente que ve a sus compañeros morir, gente que ve a sus compañeros que estuvieron, compartieron, comieron juntos, se rieron juntos, lloraron juntos, estuvieron juntos y luego los ven morir. Eso es un daño psicológico. Ese es un trauma emocional. Y quizás tú dirás, bueno, los que se salvaron de no morir en una bala, de ser mutilados, se salvaron, pero no es tan así. Porque después a ellos, a todos los soldados le hacen tratamiento. Todos los soldados le hacen tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque quedan afectados. Mucha muerte. Ver compañeros morir. Ver gente mutilada. Balas, muerte, sangre. El hombre no está hecho para ver sangre, para ver cuerpos mutilados. No estamos creados para eso. Estamos para dar vida. Pero como van a la guerra y se enfrentan con otras naciones, pasa eso. Entonces lo que hay que hacer después, toman a esos soldados y los empiezan a equipar, a adiestrar otra vez, los empiezan a preparar psicológicamente, anímicamente, emocional, espiritual, porque quedan afectados. Hay heridas, hay batallas, gente muerta, y ellos quedan afectados emocionalmente, psicológicamente, quedan dañados en su mente. Por eso el Señor a través de esta palabra nos habla lo mismo. Ganaste una batalla, pero pueden haber secuelas. Pasaste la prueba, pero pueden haber secuelas. Fuiste tentado, fuiste atribulado, pero pueden haber secuelas, porque el enemigo siempre de cada batalla va a quedar algo. Si las batallas no es que pasan en el aire, las batallas pasan en un mundo espiritual y un mundo físico, y afecta a un mundo físico. Por eso Efesios 6:14 dice, estad pues firmes. Estad pues firmes.
Estad pues firme. Necesitamos estar firmes. La iglesia necesita estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad y revestidos con la coraza de justicia. Hay que fortalecerse, amados. Recuerde que el tema es los sobrevivientes. Ayer comenzamos la parte 1 y está en la parte 2 y calzamos a terminarla. Se necesita recuperarse de la batalla. Se necesita que tú te recuperes. Lo primero, antes de colocarte la armadura, está el verso 10 y está el verso 11. Léelo. El verso 10 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de fuerza. No te coloques la armadura sin fortalecerte. Verso 11: revestido de toda la armadura de Dios, revestido de toda la armadura de Dios para estar firme contra todas las acechanzas o maquinaciones o insidia. Insidia o ardid es la misma palabra, que es esquema, plan y trampa. Porque el enemigo va a tratar de colocar un caos. Tienes que quitarte tu armadura y colocarte la armadura de Cristo. Sácate la armadura tuya de tu herida, de tus confrontaciones, de tu pasado. Por eso que hay mucha gente que está en la iglesia y siempre andan a la defensiva. Tú le hablas algo, inmediatamente se colocan a la defensiva. Es como una persona que nunca le dieron amor y cuando uno lo va a abrazar, como que se colocan esquivos y se colocan a la defensiva, un abracito, y luego se van porque están con heridas emocionales, dañados, de batallas. Por eso no se puede colocar una armadura con heridas, con traumas. No se puede colocar heridas, la armadura con heridas, hermano, porque los golpes no van a ser efectivos. Y ahí donde el enemigo empieza a tomar el control, empieza a tomar asunto. Por eso el Señor nos dice, pues, estar firme, ceñido con la cintura y revestido con la verdad. Miren qué interesante, aquí no habla de ser revestido. Ser revestido. Porque necesitamos nosotros ser revestidos. Cuán importante entonces en que nosotros estemos apercibidos contra los ataques del enemigo, apercibidos de saber que en el mundo espiritual el enemigo va a buscar siempre un derecho legal para dañarte, para contaminar y para colocar una contaminación. Ahora, es necesario que nosotros estemos fortalecidos en el Señor. Isaías capítulo 59, verso 18. Isaías 59, 17 y 18. Miren qué interesante estos textos. Porque aquí nos está hablando sobre lo importante que también habla Efesios capítulo 6. Si le comparamos los dos textos, recuerde que anteriormente el texto de Efesios capítulo 6 no habla de estar revestido, no habla de la coraza, no habla de la justicia, pero ¿qué nos dice también Isaías? Isaías también habla de lo mismo. Miren qué interesante también ese pasaje, porque ahí también el Señor habla sobre la coraza de justicia. Miren qué interesante eso. ¿Qué tiene que ver Isaías con que fue en otro tiempo? Y aquí tenemos Isaías hablando las mismas palabras que lo menciona en el libro de Efesios 6, de otro tiempo. Pero Isaías lo está hablando. Y dice Isaías 59, verso 17, y puso la justicia como coraza, lo que ahí dice Efesios. Y dice, y el yelmo de salvación, el yelmo en la cabeza, y con un manto de vestidura. Ahí está la vestidura. ¿Cómo es posible que Isaías tenía la misma revelación de lo que le dio Pablo? Recuerda que a Pablo se le reveló la armadura de Dios cuando estaba preso en Roma, y viendo todo lo que sucedía en Roma, viendo porque la lucha no es con carne y sangre, lucha lo vemos que es la palabra palé, y de ahí vienen las palabras palestra, y las palestras son de los soldados romanos, eran equipados, adiestrados para la lucha, para la matanza, porque eran sádicos, fueron los más sádicos en matanza. Ahora, como interesante que Isaías 59 también está relatando lo mismo que Efesios. Habla Isaías 59, 17 de la justicia como coraza, la coraza que dice Efesios.
El yelmo de salvación, lo que dice Efesios. La vestidura, lo que dice Efesios. Y son tiempos diferentes. Y porque Dios tiene un control de todo. Ahora, si nosotros andamos en la búsqueda del Señor, entonces, si hacemos la voluntad, el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 23, vamos a recibir las bendiciones del Señor. Si hacemos su voluntad. Si hacemos su voluntad. Éxodo 23. 23, verso 22. Estaba al revés. 23, verso 22. Lo voy a buscar. Porque aquí está. Ahí en esa palabra nos dice lo que va a hacer el Señor. Entonces, seré enemigo de tus enemigos. Esa palabra como que causa algo, ¿ah? Miren lo que está diciendo el Señor. Que el Señor dice que va a ser enemigo de tus enemigos. Déjeme ver si encuentro otra versión. Tus enemigos y adversarios, dice Valera, serán enemigos de tus enemigos. Le voy a buscar varias versiones. A ver, veamos. Estoy trabajando en el diccionario Strong. Es un diccionario donde son más de 200 Biblias. También diccionario hebreo, griego, con eso estudio. Y puedo entender más el tema. Miren lo que dice la versión BA. La versión BA: si obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se opongan. Miren qué interesante. Veamos otra más. Ejecutaré enemigo y perseguiré. Wow. Versión Torres Amado. La versión Torres Amán dice que si escuchares su voz, ejecutarás todas las cosas que te ordeno. Seré enemigo de tus enemigos y perseguiré a los que te persiguieren. Wow. Mire todo lo que hace el Señor. Veamos más versiones. Sé que el tiempo apremia. Enemigos sobre tus adversarios, enemigos sobre tu enemigo, y afligiré a todos los que te afligieren. Versión Oso. Versión Oso dice: afligiré a los que te afligieren. Interesante todas estas versiones, por eso que nos ayudan a entender más el plano espiritual. Veamos qué más hay. Vaya anotando, vaya tomando nota en esto. Tus enemigos, enemigos adversarios, enemigos adversarios, sean mis adversarios. Enemigos me opondré, enemigos y adversarios. La otra habla de todo enemigos y adversarios. Enemigos y adversarios, adversario. Tus enemigos, y tendré aversión hacia tus enemigos, y perseguiré a tus enemigos, y afligiré a tus enemigos, y afligiré a tus enemigos, y me opondré contra tus enemigos. La otra hablan todas de lo mismo. Miren qué interesante las versiones que he estado mudando. Y estaré en contra de esta versión Spanish, PDT. Y la otra dice lo mismo. Esa versión, miren, dice: y yo diré, pero deja anotarla. Y realmente, si obedece y hace las cosas que yo digo, seré enemigo de tus enemigos y estaré contra los que estén en tu contra. Wow. Contra los que estén en tu contra. Interesante. Hostigaré a los que te hostiguen. Versión TNM. Hostigaré. El Señor lo hostigará a los que te están hostigando a ti. Déjeme ver la última versión y ahí seguimos. Adversario, ok, todas las otras hablan de lo mismo. Cuán importante
es entonces entender que el plano de Dios, nosotros estamos en su voluntad. Y en su voluntad nosotros podemos avanzar, podemos crecer y hacer lo que Dios quiere. Estas versiones, todas estas versiones que ya les mencioné, que usted puede tomar las notas, están las bases, las referencias, es lo que quiere hacer el Señor. Recuerde que la base era también que leíamos, era de Éxodo 23, 22. Dice: pero si en verdad obedece a su voz y hace todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos. Mire lo que dice el Señor: seré enemigo de tus enemigos. El Señor te está diciendo: yo seré enemigo de tus enemigos. La versión BAT dice: seré enemigo y adversario de tus adversarios. La versión BAT: si obedeciere y cumple todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y pondré a quienes se te opongan. Versión Torres Amado: seré enemigo de tus enemigos y perseguiré a los que te persiguen. Versión del Oso: seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Versión Spanish: seré enemigo de tus enemigos y estaré en contra de los que están en tu contra. Wow. Versión TNM: y ciertamente seré hostil con tus enemigos y hostigaré a los que te hostiguen. Qué hermoso. Ese es el Señor. Por eso es que si hacemos, ahora, el Señor quiere hacer esto. El Señor quiere perseguir a nuestro enemigo. El Señor va a hostigar a nuestros enemigos. El Señor se va a ir en contra de tus enemigos. El Señor va a perseguir a tus enemigos. El Señor va a irse en contra de tus adversarios. Pero existe el requisito anteriormente. ¿Cuál es el requisito? Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo te digo, ahí recién aplica esto. Se fija que a veces nosotros como que nos emocionamos mucho y claro, todos queremos que el Señor pelee con nuestra batalla y que el Señor vaya en contra de nuestros enemigos, pero aplican dos condiciones. Una, si obedecemos su voz, y dos, hacer todo lo que el Señor nos dice. Cuando escuchamos su voz y hacemos su palabra y la vivimos, entonces el Señor dice: tus enemigos son mis enemigos. Necesitamos entonces al mundo espiritual entender en que hay que sobreponernos de batallas. Este tema es importante porque nos ayuda a entender cuán importante es sobreponernos de batallas. Al hablar este tema de sobreponernos de batalla, vuelvo nuevamente al comienzo que he estado enseñando ya 2 días en este tema, los sobrevivientes. Nos llegamos y nos colocamos la armadura. Efesios capítulo 6, verso 10. Y con la armadura y vamos a pelear. Con la armadura nos colocamos y vamos a pelear. Nos colocamos la armadura y salimos a la batalla. Que no está malo, pero está fuera de un orden, de un principio. ¿Cuál es el orden del principio? Nos olvidamos del verso 10 y nos olvidamos del verso 11. ¿Qué dice el verso 10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Revestido de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra todas las maquinaciones o acechanzas o insidias del enemigo. Por eso es que nos colocamos la armadura sin fortalecernos. Nos colocamos la armadura y estamos con heridas. Tenemos heridas de un pasado, heridas emocionales, heridas de niñez, falta de amor, falta de perdón, falta de cariño, maldiciones generacionales, maldiciones ancestrales. Y nos colocamos la armadura y salimos a la batalla y después salimos heridos. No es culpa de Dios, ni tampoco es culpa del enemigo. El enemigo te va a atacar porque tú lo estás enfrentando, pero si no estás usando bien la armadura. Por eso que toda la enseñanza, gran parte de la enseñanza que enseño es sanarse, amado. Mientras no nos sanemos, el enemigo va a darnos fuerte. El problema es que estamos mal acostumbrados, nos colocamos la armadura y vamos a la batalla. Nos colocamos la armadura y vamos a la guerra, que no está malo, pero hay 2 cosas antes de colocarse la armadura. Lea el verso 10 y el verso 11.
El verso 10 aplica fortalecerse en el Señor. El verso 11 aplica revestido. Quítate tu armadura y colócate la armadura del Señor. Y luego el verso 12, lo que tanto predicamos y enseñamos y aplica la guerra espiritual. La lucha no es con sangre ni carne. Ahí comienza la armadura. Ahí ya la tenías puesta. Pero antes hay dos requisitos. 10 y 11. Verso 10 y verso 11. Por eso que muchas veces andamos peleando en batallas y no somos tan como efectivos. Y no es culpa de la armadura. La armadura no tiene culpa. La armadura en el comienzo que ganaste una batalla y ahora que tiene otra batalla y otra batalla, no es culpa de la armadura, es quien usa la armadura. La armadura no es la culpable. Déjanos ver eso. No es culpa de la armadura, sino es culpa de quien usa la armadura, porque si la usamos mal, la armadura, entonces ¿cómo vamos a ganar batalla? Y recuerde que el mundo espiritual no va a perdonar. El mundo espiritual es con derecho legal. Si hay derecho legal, el enemigo va a entrar con todo, o venganza, espíritu de represalia. Es así. Hoy estamos profundizando los sobrevivientes, ese es el tema. ¿Por qué le puse el tema a los sobrevivientes? Porque después de cada batalla que tú hiciste al enemigo, sobreviviste a eso. De tentaciones, sobreviviste a eso. De pruebas, sobreviviste a eso. De tribulaciones, sobreviviste. Sobreviviste de batalla. Y quizás ganaste batalla, gloria a Dios. Pero después de eso, vienen otras batallas. Y después de otras batallas, lo que tenemos que hacer es fortalecernos. Porque hay heridas de otras batallas pasadas. Y como hay otra herida de otras batallas, nos colocamos la armadura con la herida y salimos a la batalla con la herida y los golpes ya no son efectivos. A veces son lentos. No reaccionamos porque estamos heridos de batallas emocionales o batallas espirituales o batallas corporales de un pasado. Por eso no hay efectividad. Si aprendiéramos el diseño a fortalecernos, a quitarnos la armadura nuestra y revestirnos de la armadura y luego colocarnos, el verso 12, la armadura de Dios, entonces el enemigo no sería efectivo. Pero somos indisciplinados, hacemos lo contrario. Hay 9 definiciones de lo que es las maldiciones. 9 definiciones, que esto están en el griego. 9 palabras. Bueno, del griego hebreo también hay muchos tipos de maldiciones, que serían la palabra alá, Belaá, Kalal, Taalá, Kelalá, Arar, Merar, Yewa y Yerem. Son 9 tipos de maldiciones. Ahora, ¿qué es una maldición? Maldición es una oración de invocación para hacer daño a una persona, para lesionarla en el mundo físico o espiritual. Es para proferir un deseo de mal en contra de otra persona. Esas son maldiciones. Y dañar a esa persona, lesionarla también. Es para dañar y sujetarlo al mal, para molestar, para atormentarlo, para hacer opresión, para hacer operación, para hacer demonización, para hacer depresión, para hacer posesión. Siéntese para consagrar a una persona al mal con las diferentes circunstancias. Esas son las maldiciones. 9 tipos de maldiciones, pero también tenemos 10 definiciones que nos hablan también sobre lo que es las bendiciones. Le voy a leer los textos y ahí usted lo busca. Uno es la palabra eulogio. Ahora, si me da el tiempo, pero son 10, son varios, no me va a dar el tiempo, se la podría haber escrito. Bueno, pero usted me puede pedir la clase y se la puedo enviar. Uno es la palabra eulogio, que es invocar bendición. Eso es Mateo capítulo 5, verso 44. Otro es la palabra achar, que es
ser honesto y prosperar, Salmo 77:17. Estas son las 10 definiciones de bendiciones. 3, la palabra echar, que es felicidad y ser dichoso, Salmo 1:1. 4, eneulogeo, que es bendición, Gálatas 3:8. 5, eulogia, que es bendición, que es recompensa, Romanos 15, verso 29. Eulogetos, que es adoración, adorable, bendecir, Primera de Pedro 1:3. 7, macarizo, que es pronunciar fortuna, Lucas 1:48. Macaríos, bienaventurado o las bienaventuranzas, Mateo 5, verso 3. Macarismos, que es afortunado, Romanos capítulo 4, verso 6. Y 10, Baruch, bendición Baruch, que es bendición o también se puede aplicar a maldición. Génesis 12:2. Hay Baruch, como hay Cairo, como hay Malak, de Dios, del enemigo, Cairo de Dios, Cairo del enemigo, bendiciones, maldiciones, son Baruch. Entonces, 10 tipos de bendiciones, 10 definiciones de lo que es, 10 definiciones de lo que es una bendición. Creo que es necesario entonces que nosotros, con la ayuda del Señor, nos fortalezcamos. Porque el enemigo quiere que de cada batalla que tú te sobrepones, son de los ataques del enemigo. Y a veces hay esclavitud del enemigo porque te hace una batalla de un contragolpe y te esclaviza en algo. De una batalla que tú haces al enemigo, te puede el enemigo esclavizar de algo. ¿De qué te esclaviza? De una herida, de un trauma, de algo emocional. Siempre en una batalla, cuando el enemigo pierde o retrocede, pero después, si no te recuperaste, él viene el contragolpe o ya viene con más fuerza. Ahí viene el espíritu de venganza. El contragolpe que vino fuerte, inmediatamente entre la misma, pero tú venciste ese contragolpe, luego se apartó el enemigo por un tiempo y ahí empieza una planificación de espíritus de venganza y represalia, que son más fuertes. Ahí donde nosotros tenemos que estar firmes, que esté firme, mire que no caiga. Porque hay principios que se aplican y hay que tener cuidado. David en una faceta lo pierde todo, pero después lo recupera casi todo, porque así actúa también Dios, a favor de la iglesia, a favor del pueblo, a favor de sus hijos. Por eso que está el contragolpe, la recuperación y el proceso de la recuperación. Necesitamos recuperarnos de batallas que a veces nos cuesta sobreponernos. ¿Por qué? Porque son heridas de una batalla anterior. Y como no te sobreponiste a esa batalla, queda herida. Y ahí es donde nosotros llegamos y nos colocamos la armadura y salimos a pelea. Y por eso no somos efectivos. Hay que recuperarse de reacciones violentas, de eventos negativos, de heridas, de traumas. Hay que recuperarse. Porque si ganaste la batalla, gloria a Dios, pero de cada batalla siempre hay secuelas, amado. Siempre hay secuelas. Lo dije anteriormente, cuando pasan una guerra normal, un país con otro país, si no lo mataron, si no le hirieron, quedan secuelas emocionales. Quedan secuelas emocionales. ¿Por qué? Porque vio compañeros morir. Estuvieron juntos, comieron juntos, convivieron juntos muchos meses, mucho tiempo, y luego verlo morir, otros mutilados. Entonces quedan con secuelas en su mente, quedan dañados. Muchos se vuelven locos, porque el hombre no está acostumbrado a ver muerte, ver mutilación, ver sangre. Eso no es creación de Dios. Por eso todas las personas que van a la guerra después tienen que llevar a los psicólogos a hacerle tratamiento, a hacerle una sanidad en su mente, porque muchos se vuelven locos, quedan frustrados, quedan heridos. Si no quedaron heridos con la batalla, con bala o mutilados, espiritualmente en su mente quedan atados, quedan cautivos a un pasado. Ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí es donde hay que fortalecerse, porque Satanás, cuando ha tenido pérdida, él va a buscar un retroceso para nuevamente volver con más fuerza. Ahí vienen los espíritus de venganza. Que saber después que persiguió al profeta Elías, después que el profeta lo derrotó a los Baales, le hizo inmediatamente un espíritu de venganza después del contragolpe.
inmediatamente le vino un contragolpe, pero pues después vino un espíritu de venganza, una planificación. Y eso fue fuerte. Por eso que el espíritu de contragolpe no es lo mismo que el espíritu de venganza, que opera tomando un tiempo, es decir, dándose un espacio. El espíritu de venganza opera durante un tiempo. El contragolpe es rápido. Tú haces daño al enemigo, que viene inmediatamente el contragolpe, pero tú te fortaleces y venciste ese contragolpe, y el enemigo se aísla, se va por un tiempo. La tentación, la prueba, la tribulación son por un tiempo. Jesús fue tentado, fue probado y fue tribulado, pero las tres dicen que fue por un tiempo y luego se apartó a Satanás. Asimismo, cuando se aparta porque tú le ganaste una batalla, ahora va a planificar otra batalla, pero con más fuerza. Ahí donde nosotros tenemos que estar adistrados, mirar, el que esté firme, mire que no caiga, porque el enemigo va a venir con más fuerza. Pero como somos indisciplinados, no estamos mirando, no estamos atentos, no estamos haciendo atalaya, y viene el enemigo, nos sorprende, y ahí quedamos. La recuperación de una batalla es importante, porque la recuperación es algo, es una acción, es un efecto en que quizás perdiste cosas y volviste a recuperarlo, pero todos son batallas. Hay que recuperarse, porque si no vendrán consecuencias. Solo en el mundo espiritual hay que restaurarse, y también en el mundo físico, cuando hay guerra. Dios te dio un sacerdocio, hay que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, el enemigo nos va a tomar como derecho legal, y el enemigo va a tomar fuerza. Cuán importante entonces, a través de esta palabra, de la segunda temática de los sobrevivientes, parte 2, poder fortalecernos, porque el enemigo, hermano, no va a perdonar. El enemigo no viene para herir, viene para matar. Lo primero para recuperarse es cambiar también el rostro, porque con el rostro calla a todo el mundo. Ese es otro tema. Toma tiempo para llorar, toma tiempo para desahogarte. Se lo voy a escribir aquí, porque muchas veces nosotros con el rostro hacemos llorar a muchos, porque andamos amargados y amargamos a otros. ¿Por qué andas amargado? Porque tuviste una batalla y esa batalla te dejó amargado, te dejó triste, y tienes rostro de amargado y amargas a otros. Tómate tiempo de sanarte, tómate un tiempo de sanidad, tómate un tiempo de llorar, tómate un tiempo de desahogarte. Eso significa ahí que el rostro de la batalla anterior, te das cuenta, la batalla anterior quedaste amargado porque te hirió, te dañó, y luego viene otra batalla y tú vas con el rostro amargado otra vez. ¿Qué hemos enseñado? Fortaleceos primero, luego revestido, y luego colocarse la armadura. El enemigo es astuto. Bienaventurados los que lloran, porque el llorar es una medicina. Mateo 5:6. Jesús lloró también. Las consecuencias que podemos tener cuando no nos recuperamos viendo una batalla. Consecuencias que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca, para que así nosotros podamos ver el reino de Dios. Cuando nosotros podemos ver el reino de Dios, entonces podemos saber que el Señor está a nuestro favor, y el Señor envía bendiciones. Las bendiciones están para nosotros, para que nosotros podamos tomarlas y atesorarlas, en que el Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere bendecirnos, amados. Y como el Señor quiere bendecirnos, una de las cosas que tenemos que hacer es recuperarnos de batallas. Amén. Si no nos recuperamos de batalla, el enemigo nos va a dar fuerte. Por eso en esta enseñanza de los sobrevivientes, si sobrevivimos a batalla, lo que hay que hacer ahora inmediatamente es sobreponernos, recuperarnos de la batalla, de las batallas del pasado, de las heridas del pasado, porque el enemigo va a tomar eso como derecho legal y va a empezar una confrontación en el mundo espiritual. Espero hayan entendido esta enseñanza y que Dios nos fortalezca
y que Dios nos bendiga. Y si hay heridas de un pasado, habla con un ministro. Si hay una herida que te marcó, una herida que te dolió, una herida que quizás fue fuerte y que quizás no te has recuperado, no te coloques la armadura todavía, no salga a la lucha todavía, no salga a la batalla. Es más, te aconsejo, no salga a la batalla. Primero recupérate. Recupérate de la batalla, recupérate de la herida, recupérate de lo que te dañaron, te ofendieron, te engañaron, te hirieron. Recupérate de eso. Una vez que te hayas recuperado, te fortaleces, te revistes y te colocas la armadura y vas a ser más efectivo. Que Dios le guarde y Dios le bendiga. Tengan una linda tarde en el Señor y sigamos buscando el rostro del Señor. Que el día sábado sea un sábado de bendición junto a tu familia, junto a tus seres queridos. Y recuerda, no te coloques la armadura sin fortalecerse, sin revestirse, y luego aplica el verso 12, la armadura de Dios. Que Dios les bendiga, les bendigo con bendiciones sacerdotales, que sean bendecidos sus casas, sus bienes, su familia, sean bendecidos tu gente, tu ministerio, la obra, tus hijos, tu esposo, tu familia, tu trabajo, tu salud. Bendiciones sacerdotales sean puestas sobre tu vida. Les bendigo, iglesia, se les ama desde Chile. Sigan adelante, avancen, compartan la enseñanza de hoy, compártanla en su muro, compártanla también con amigos, compártanla en su Facebook, para que así otros también puedan entender lo que hay que hacer. Y también otros pueden entender de que cuán importante es sobreponernos de la batalla, recuperarnos de la batalla. Porque si no nos recuperamos, nos colocamos la armadura, vamos a andar siempre a la defensiva y no vamos a ser efectivos. Esa es la realidad. No seremos efectivos porque tenemos heridas. Un abrazo, bendiciones, nos encontramos en una nueva clase.